En el primer ejercicio nos pide que supongamos que z sub 0 es cualquier número complejo constante en el interior de cualquier curva simple cerrada de contorno C. Muestra que para un entero positivo n, el integral de contorno cerrado diferencial de z sobre z menos z sub 0 elevado a la n es igual a 2pi por i cuando n es igual a 1 y 0 cuando n es mayor que 1. Bien, vamos a utilizar el principio de deformación de contornos y voy a tener en mi punto z sub 0 cerrado en una circunferencia, la cual llamaré C sub 1, que tiene un radio R y está contenida en el contorno, una curva simple cerrada que tenemos aquí. C1 lo puedo parametrizar como C igual a Z es igual a Z sub 0 más R por E elevado a la I por T, desde 0 a 2pi. Bien, tengo que Z es igual a R por E elevado a la I por T. Entonces su derivada es igual a I por R por E elevado a la I por T. Tenemos la fórmula aquí y simplemente vamos a sustituir valores. De Z es esto y lo reemplazamos aquí. Y Z menos Z sub 0. Z sabemos que es Z sub 0 más R por E elevado a la I por T. Entonces queda Z sub 0 más R por E elevado a la I por T menos Z sub 0. Este con este se cancelan. Y podemos sacar la I de la integral y nos quedaría la integral de contorno de R por E elevado a la I por T, de diferencia de T entre R por E elevado a la I por T. Realizando esta operación nos queda que la integral es igual a 2pi por I cuando n es igual a 1. Para el caso cuando n es mayor que 1, esto implicaría que z sub 0 está fuera de la curva, por lo tanto la función es analítica y se cumpliría el teorema de Cauchy que dice que la integral de contorno C de f de z por el diferencial de z es igual a 0. Bien, aquí nos pide que mostremos esta fórmula, que es llamado teorema del valor medio de Gauss. Bien. Parametrizaremos este círculo usando θ como parámetro y r como una constante. Círculo C lo parametrizamos como z de θ es igual a z sub 0 más r por el coseno de θ más i por r por el seno de θ. Entonces, simplificando z de θ, nos queda como z sub 0 más r por e elevado a la i por θ. Y z' de θ nos queda como i por r por e elevado a la i por θ por el diferencial de θ. Bien, entonces vamos a partir de esto de la integral de 0 a 2pi de f de z sub 0 más r por e elevado a la i por θ por el diferencial de z. Vamos a reescribir esta ecuación. Esto lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir por i por r por e elevado a la i por θ. Bien, entonces de esto puedo sacar este i de la integral y decir 1 sobre i por la integral de 0 a 2pi de f de z sub 0 más r por e elevado a la i por θ por i por r por e elevado a la i por θ entre r por e elevado a la i por θ por el diferencial de θ. Bien, hasta este punto sabemos que z es igual a z sub 0 más r por e elevado a la i por θ. Entonces haremos que z menos z sub 0 sea igual a r por e elevado a la i por θ. Luego vamos a utilizar la fórmula integral de Cauchy y diremos que esta integral va a ser igual a 1 sobre i por la integral de contorno de f de z sobre z menos z sub 0 por el diferencial de z. Recordando que f de z tiene que ser analítica. Bien, usando la fórmula integral de Cauchy nos queda que esta integral va a ser igual a 1 sobre i multiplicado por 2pi por i por f evaluado en el punto z sub 0. Entonces esto nos quedaría esta integral como 2pi por f de z sub 0. Este 2pi pasa al otro lado y nos queda despejando para f de z sub 0 nos queda el siguiente, que es la integral de la fórmula que queríamos mostrar. Bien, ahora vamos a dar un ejemplo. Emplea el teorema del valor medio de Gauss para evaluar la siguiente integral. 1 sobre 2pi de la integral de 0 a 2pi del coseno de θ más i por el seno de θ por el diferencial de θ. Como solución tenemos que f de z va a ser igual al coseno de z, donde z va a ser igual al coseno de θ más i por el seno de θ.
Y aquí tenemos la parametrización z es igual a z sub 0 más r por e elevado a la i por teta. Y el punto donde vamos a evaluar es el 0 más 0 con un radio igual a 1. Bien. Tenemos z que va a ser igual a e elevado a la i por teta. Y de z es igual a i por e elevado a la i por teta para diferenciar de teta. C va a ser un módulo de z menos 0 igual a 1. Por lo tanto, aplicando la forma integral de Cauchy de esta integral, nos queda 1 sobre i por la integral de contorno de coseno de z entre z menos 0 por la diferencial de z. En este caso, este es la f de z, el coseno de z. Entonces, esto nos queda 1 sobre i por 2pi por i por f evaluado en z sub 0, que es 0. Esto nos queda 1 sobre i por 2pi por i por el coseno de z evaluado en z igual a 0, que coseno de 0 sería igual a 1. Y entonces esta integral nos quedaría como 2pi. Entonces, empleando el teorema de valor medio de Gauss, esta integral nos quedaría como 2pi. Y eso sería todo.